Buenos días, buenas tardes y por si acaso, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas al podcast número 266 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast, donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, como siempre, los viernes que hay entrevista con los protagonistas del e-commerce, la podrás ver también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y para el programa de hoy traemos para hablar de e-commerce a Valentía Concia, uno de los mayores expertos en España del crowdfunding, una disciplina que sirve para poder financiar y validar un proyecto con la comunidad antes de embarcarte en costes y compra de productos. Pero antes de todo ello, es importante comenzar siempre con la frase del día, y la de hoy empieza así. Nunca empieces un negocio solo para hacer dinero. Empieza un negocio para hacer una diferencia, dicho por Mari Forleo, emprendedora. La primera campaña de crowdfunding que se conoce de la historia fue en 1997, cuando el grupo de rock Marillion recaudó $60.000 de sus fans para poder realizar una gira por los Estados Unidos. Desde entonces, esta modalidad de validación de modelos de negocio ha ido creciendo sobre todo en Estados Unidos y en otros países europeos como en Francia y en Alemania. Hoy hablamos de e-commerce y de cómo montar correctamente una campaña de crowdfunding de éxito con Valentía Concia, consultor que ha recaudado más de 6 millones de euros con esta modalidad en plataformas como Berkami o Kickstarter y ha asesorado a más de 370 proyectos. Si quieres validar tu idea o proyecto y recaudar financiación para ello, no te puedes perder el podcast de hoy. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Muy buenos días y bienvenidos otro viernes más, otra semana más a los viernes de los protagonistas del e-commerce. Y hoy tenemos a un invitado muy especial que tenía muchas ganas de entrevistarle porque es uno de los mayores expertos en España sobre el crowdfunding. Es ni más ni menos que Valentía Concia. Valentín, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, con muchas ganas de hablar contigo, de compartir con tu audiencia y en definitiva de darle un poquito vueltas al concepto este con nombre tan extraño que es el crowdfunding. Luego te preguntaré en plan para que los expliques un poco lo que es el crowdfunding, como si lo pudiera entender incluso mi madre. Pero bueno, antes de empezar a hablar de crowdfunding, para mí ya te he dicho que es un placer poder tenerte en el podcast porque eres uno de los mayores expertos de crowdfunding con muchísimos años de experiencia. También eres un emprendedor nato con varios proyectos en tu haber. Y antes de empezar a hablar de qué es eso del crowdfunding y de cómo validar proyectos mediante esta modalidad de financiación, la primera pregunta, Valentí, es sobre ti. Así que es saber quién es Valentía Concia y cuál ha sido tu camino hasta el día de hoy. Pues a ver, muchas cosas que contar, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de educación, que para mí es un primer punto importante para entender cómo me he ido formando en mi carrera como emprendedor, que es que yo estudié Administración y Dirección de Empresas y hice un programa un poco extraño que ya no existe, que es una licenciatura y máster híbrida, que se hacía en ESADE, que se llamaba LICAN MBA, y ahí me especialicé en marketing. ¿Qué ocurre? Que los primeros 9 años de profesión me lo pasé en el grupo Mediaset como ejecutivo de cuentas, porque Anda. me atraía mucho el tema de la publicidad, en ese momento era muy distinto ahora, y entré en una faceta comercial. Entonces fue muy curioso porque yo, amueblado como iba de marketing, me di cuenta de la importancia de la venta en esos primeros años. Y después de 9 años, y no sé por qué, bueno, sí que sé por qué no antes, porque estaba muy a gusto allí, pero tenía ya años de ganas de emprender, porque de hecho mi primer proyecto emprendedor lo hice en la carrera ya, en el año 97, que lancé una empresa de montar webs, que en esa época era lo que se Lo que llevaba, ¿no? tocaba, lo que tocaba. Exacto. Pero luego ese hiato tan grande también porque estuve a gusto en esos primeros años de ejercicio profesional por cuenta ajena. ¿Qué ocurre? Que decido montar una plataforma en ese momento de crowdfunding y ahí empieza, luego iremos detallando, pero ahí empieza mi carrera como consultor. Pero a tu pregunta de quién soy, ¿no? Pues muchas cosas, ¿no? Aparte de un profesional, pues soy papá de un niño de 5 años y medio, largos. Nací en Argentina,
y llegué a Barcelona a los 8 años, con lo cual tengo un origen así un poco multicultural, que también Tal es cual. importante para situarme, y soy muy friki. Soy friki hasta las cejas, pero de verdad, no de ahora que se dice soy friki, no, yo soy friki desde Desde la los 80, universidad, ¿no? desde los Sí, o 80, bien, antes, bueno. ¿no? De cuando ya en el colegio te decían que eras el friki, ¿no? Que eso en nuestra época no era tan bueno. Ahora ya sí, ahora está de moda, ¿no? Pero bueno, me encanta todo. Ahora son los nerds, se llaman Exacto, nerds. exacto. Me gustan las series, me gustan los videojuegos, me gusta la literatura fantástica, de todo. Así que es otro punto importante en mi vida. Yo tengo que reconocer que el tema videojuegos lo llevo usando desde los 9 años. Mm, Yo soy hijo único, entonces a mí al final, pues claro, mi hermano mayor era la Game Boy. la Y Game empecé Boy cuando, directamente. y cuando ese día de Reyes recibo la Game Boy y dije, wow, nuevo Mm, descubrimiento. Y luego ya pasé por las Super Nintendo, la mm, PlayStation, la 3, la 4. Y me acuerdo ya que a los 30 y pico ya disfrutar de una Play, cuando todavía no había niños, no había mm. tanta falta de tiempo, disfrutar de un buen viernes por la tarde de Buah, PlayStation para poder brutal. descansar, era la reconexión total con la vida personal. Hay que decirlo, ¿eh? Totalmente, totalmente. Qué Sí, bueno. sí. Luego cambia, ¿no? Con los Luego, peques te queda poco tiempo para todo. También me gusta tocar instrumento, me gusta la guitarra, pero es que hay tan poco tiempo cuando eres padre que dices, bueno, tengo un slot de tiempo para hacer todo mi ocio, ¿no? A ver qué elijo hoy. Hoy toca guitarra, mañana toca leer, pasado, porque es que no se puede. la Play no, la Play ya no toca. Que va, muy difícilmente. Pero bueno, intento, digamos, ir por fases, ¿no? Hay una etapa que a lo mejor sí que juego, otra etapa que igual veo una serie, otra etapa que igual leo más, porque claro, es lo que decimos, todo en un fin de semana ya no te cabe, tienes otras prioridades. Tal cual, tal cual. Y Mm. también dormir. Yo tengo, por ejemplo, aquí Sí. detrás la Les Paul y Mm. la Fender, y las tengo las pobres con demasiado polvo ya acumuladas, deseando. Ya, Bueno, las tengo ahí, las voy a ver si este fin de semana las afino y toco un par de acordes. Nada, nada, no da tiempo. cuesta mucho, sí, sí. Tal cual. Valentí, para los no iniciados y para que Mm. se lo pueda explicar fácilmente a mi madre, ¿cómo definirías lo que es el crowdfunding? Pues si vamos a la definición de manual, sería financiación y validación colectiva de proyectos a través de Internet. ¿Pero qué significa esto? El crowdfunding es muy amplio, tan amplio que ni siquiera yo, que llevo 12 años en esto, lo he conseguido dominar al 100% o conocer todas las implicaciones que tiene, ¿no? Ujú, Pero una muy conocida, que quizás es la más conocida y la más fácil de entender, es el que se hace en plataformas como Kickstarter, Indiegogo, Berkami, que es una preventa con una serie de matices. La gente lo que hace es lanzar un producto o servicio, lo vende anticipadamente, pero tiene un límite mínimo de ventas. Si llega a ese mínimo límite de ventas, lo que hace es producir y entregar ese objeto, ese bien, sea un ujú, servicio, sea un producto. Entonces, ¿qué ocurre? Que se está validando ese bien porque la gente está comprando anticipadamente y solamente si se llega a un mínimo número, por ejemplo, 100 ventas, se ujú. produce y se entrega, si no, no. Por lo tanto, como veis, con este objetivo y este sistema todo o nada, lo que se convierte ese sistema de preventa es en una validación, porque estás validando el producto o servicio, el precio, el canal de venta online y la comunicación que hagas tú de ese producto o servicio. Todo Ujú, esto se articula vía lo que llamamos campañas de crowdfunding, que es como una campaña de lanzamiento en este caso. Pero esto solamente es uno de los 5 tipos. Hay 4 más. Pero brevemente, para que nos entendamos, hay un bloque que es financiero, que es un crowdfunding de inversión o de préstamo, donde el retorno es un retorno de la inversión. Tú puedes ujú, invertir en una empresa y te conviertes en socio. También hay un objetivo, también hay un mínimo número de personas que tienen que invertir para que la ronda se cierre, pero es una ronda de inversión por crowdfunding. O también, lo que decíamos, préstamo. La gente presta dinero y se le devuelve ese tipo, el dinero que ha prestado más un tipo de interés. ujú. Y ya para acabar tenemos donación, donde tenemos causas en las cuales la gente dona para ayudar a una causa determinada, sobre todo temas personales o temas de desastres naturales, etcétera. Y el último tipo, que es el quinto, que es un híbrido entre recompensa y donación. Aquí tenemos, por ejemplo, productos solidarios. Te compras unas zapatillas, te llegan, pero a la vez estás donando dinero a UNICEF,
por ejemplo. Este Ujú. tipo de crowdfunding sería el híbrido de donación con recompensa. Ujú, entiendo. Resulta curioso porque al final, para la mayoría de la gente, cuando piensa en crowdfunding, piensa en directamente montar una campaña, sacar un producto y recaudar dinero, Mm, recaudar financiación para, lo primero, lo bien que has dicho, validarlo y después, sobre todo, conseguir pasta para poder montarlo y sacarlo a la luz, poder fabricarlo en una tirada estoy de normal. acuerdo. La cuestión es que el tema me parece muy interesante el crowdfunding de, digamos, de comprar parte de la empresa, porque al final, Mm, cuando uno quiere invertir en startups, vale, tienes plataformas tipo americanas donde puedes comprar, pero a la hora de invertir en startups en España, pues realmente no hay muchas, hay dos o mm. tres plataformas y luego al final es un mercado al final que el tema de pues piensas que para invertir en una startup necesitas mínimo tener 10, 15, 20 mil euros como Claro, modelo Business Angel. Y no, realmente no. con 300, 400 euros ya puedes tener una participación, pequeñita, pero una participación. Sí, dos cosas importantes de lo que has comentado. Lo primero, que es 100% cierto, es decir, la gente se piensa que el crowdfunding es financiar el desarrollo de un proyecto, tiene un problema gordo, sobre todo en crowdfunding de recompensa. ¿Por qué? Porque pensando así, que es como piensa la mayoría de gente, porque las Mm, plataformas te inducen a pensar así, ujú, disocias el término financiación del término el producto o bien que estás lanzando. Y en realidad, una campaña de recompensa, tú recibes dinero vía facturación de ventas. Estás vendiendo anticipadamente una cosa y solo si llegas a cierto número de unidades lo haces, si no, no. Llamar eso financiación es muy relativo. Es ujú. cierto que es crowdfunding, ¿no? Pero realmente, no sé, cuando vendes algo, no dices que estás financiándote con tus clientes. O sea, Claro, que queda feo. es muy extraño, ¿no? El concepto del crowdfunding de recompensa porque es y no es, ¿no? Por lo tanto, definirlo es complicado. Pero lo Mm, otro que decías, 100%, es decir, el crowdfunding de inversión democratiza un montón, porque tú desde 10 euros incluso a veces puedes ser socio o invertir en una startup. ¿Qué pasa? Que el riesgo es astronómico, es decir, el mm. riesgo de perder todo lo que inviertas es enorme como asumen ese riesgo los business angels. Es como si tú fueras un business angel en miniatura, inviertes lo que consideras, pero te puedes perder todo absolutamente. Entonces hay que ir con cuidado, diversificar, invertir en muchos sectores distintos, lo mismo que hacen ellos, pero a más pequeña escala. Ujú, totalmente. Luego vamos a incidir un poquito más en eso, pero antes de ello me gustaría hablar de esa plataforma que has creado, ¿no? Que es una Mm, plataforma de formación en crowdfunding que se llama Banaco. Y sí. para aquellos que no lo conozcan, Valentí, ¿cómo se te ocurre la idea y cómo es esa plataforma? O sea, porque montar una plataforma de formación en crowdfunding hace unos cuantos años, pues la verdad que no era algo mainstream en este caso. En absoluto, claro. Empecé montando, como te contaba, una plataforma de crowdfunding propia, es decir, una especie de Kickstarter español. De Ujú, hecho, fue la cuarta plataforma en nacer en España en el periodo 2010-2011, que fueron los dos primeros años del crowdfunding en España. Pero, ¿qué ocurrió? Nos dimos cuenta, primero, que para que un proyecto tenga éxito requiere o asesoramiento o mucha inversión en formación por parte del creador. ujú. Piensa que, por ejemplo, en Kickstarter, que es la plataforma de recompensa más grande del mundo, ahora mismo fracasan el 60% de los proyectos, aproximadamente. Entonces, claro, hace falta trabajar bien. Y luego hay otra problemática grande, que es que los que tienen éxito, ese 40%, hay muchos que luego fallan en entregas, tienen problemas con la gestión del dinero que recaudan, fallan en comunicación, o sea que sigue habiendo fallos en ese 40%. ¿Qué ocurrió en ese momento? Dices, vale, como al final CEO de una plataforma, tienes que invertir tiempo para asesorar a los Ujú. creadores y esto no es eficiente porque las plataformas viven de una comisión y no pueden dedicar horas a los proyectos. ¿Cuál era la conclusión lógica? Pasarse a servicios, que es lo que hice al final. Me convertí en consultor y ahí nace Banaco, que es lo que me preguntabas, ¿no? Sí. Banaco.com al final es una marca personal, se vende ahí consultoría porque es mi principal producto, la consultoría cara a cara con mis clientes, pero a la vez lo complemento con lo que tú decías, una academia de formación donde por 12 euros al mes puedes suscribirte y aprender de crowdfunding. ¿Qué busco con esto? Que todo el mundo pueda aprender de crowdfunding, tanto mis clientes que me contratan consultorías como la gente que directamente se suscribe a los cursos. Y además luego tengo la pata de contenido gratuito en YouTube, en mis podcasts, etcétera, que también comparto contenido. La regla al final del 50-50 aproximadamente, ¿no? Que es ofrecer tu conocimiento y a la vez también cobrar por él, porque es lo que necesitas para pagar las facturas, definitiva, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo de contenido doy fe.
porque te veo todos los días publicar contenido, la verdad que de bastante valor. Te sigo mucho por LinkedIn, sobre todo, así que los que estéis escuchando, si queréis seguir a Valentí por LinkedIn, ya estáis corriendo. Y la verdad que suena muy interesante el tema de montar un membership site de crowdfunding. Mm. mm, tienes el ciclo de vida de la gente se mantiene, es decir, porque al final, por ejemplo, cuando tú montas un e-commerce o tienes una plataforma de marketing digital, un membership site, tú lo estás utilizando durante años, pero a lo Mm. mejor un crowdfunding lo tienes para un momento puntual. Son meses, estoy de acuerdo. El ciclo de vida es más corto quizás que el de alguien que se suscribe a marketing, por ejemplo, Ujú. como pasa con Joan en boluda.com, Sí, pero es un ciclo sorprendentemente más largo de lo que me esperaba. De más o menos el ciclo medio ronda los 5 o 6 meses, que no está nada mal, está bien, está bien. porque hace falta tiempo para preparar una campaña. A partir de ahí, mucha de esta gente acaba siendo cliente de consultoría o acaba lanzando y me pregunta dudas, que también tengo la opción de resolver dudas, etcétera, ¿no? Al final, la voluntad mía es que todo el mundo pueda lanzar sus proyectos. Es la misión que me mueve, ¿no? Democratizar el Mm, crowdfunding en este caso. sí. Dentro de este asesoramiento que tú haces face to face con clientes, has asesorado más de 360 proyectos y me gustaría Ujú. preguntarte aquí, Valentí, ¿cuál fue ese primer proyecto que ayudaste y un poco Qué cómo fue ese bueno. primer momento? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Pues el primero es muy curioso porque es verdad que le guardo un cariño muy especial. Recuerdo tanto el primero con plataforma como el primero como consultor independiente. Te puedo contar los dos. El primero con plataforma fue un proyecto que era precioso, que eran dos locos, emprendedores, que se dedicaron a hacer una entrevista por día durante un año. Y yo lo llamaban 365 días, 365 entrevistas. Y básicamente el proyecto consistía en poder transformar eso en un libro, porque lo tenían digital y la campaña de crowdfunding fue para convertirlo en un libro. Un proyecto muy bonito que hicimos dentro de la plataforma que montamos. Pero luego, cuando ya me establecí como consultor independiente, el primer proyecto fueron bicicletas hechas de bambú, que lo lanzamos en Berkami Qué y bueno. tuvimos durante años el récord de 100% más rápido, porque lo hicimos en 12 minutos. Fue un proyecto súper bueno. 12 minutos Sí. conseguisteis el objetivo financiero. Sí, porque aquí estaba veladamente, porque todavía no había creado la regla, pero una ratio que uso mucho, que es la RCC, que es la ratio de contribución, que básicamente es, la estrategia cuál es, si tu objetivo es bajo y tu contribución promedio es muy alta, con pocas personas llegas al objetivo. Entonces, ¿esto qué ocurre? Al ser bicicletas, cada bicicleta tenía un precio de 400 euros, las primeras que se vendían, y el objetivo era muy bajo, porque eran bicis hechas artesanalmente y no hacía falta poner un objetivo de muchas bicis para Ujú. empezar a hacer la operativa. Entonces fue un objetivo de 1000 y se vendieron 4 bicis en nada. Y a partir de ahí llegamos al 100% y multiplicamos por 6 prácticamente. Llegamos a 6000, que no estuvo nada mal. No está nada mal, pero me parece súper interesante. Récord de Mm. 12 minutos en alcanzar una campaña de crowdfunding. Allá por. Y no ahora que la gente está más acostumbrada al Claro, crowdfunding, sino hace unos años en este sí, caso. sí. Esto era 2014, sí, sí, hace años Wow, ya. ha llovido, ha llovido. Mm. Y dentro de otros esos proyectos que destaques como buenas prácticas o como, por ejemplo, más exitosos, ¿no? Como que hayas recaudado una cantidad mayor que esos 1.000 euros o esos 2.000 euros. O sea, como diciendo, mira, pues entre los top 3, top 4, o proyectos Mm. curiosos o proyectos que dices, va a ser difícil que lo consiga y te sorprende gratamente en este caso. Mm. Hay varios de decenas de miles, de varias decenas de miles de euros. Por ejemplo, uno bastante importante es el primer videojuego que hice a gran escala, que de hecho todavía estamos ahora en post-campaña, que se llama Operation High Jump, que recaudamos, si no me falla la memoria, porque lo digo de memoria, 65.000 euros de un Ujú. objetivo de 5.000 y funcionó muy bien el proyecto, porque hicimos un montón de objetivos ampliados, que es que cuanto más se recaudaba, más se desarrollaba el videojuego. Algo que se hace mucho en videojuegos, que es, por ejemplo, desarrollo una pantalla nueva, o desarrollo un malo especial, o Ujú. desarrollo una skin nueva para el personaje. Y todo esto funciona súper bien porque estás validando no solo el producto principal, sino tu producto ampliado. Ya Qué bueno. es brutal, ¿no? Y luego he hecho un montonazo de proyectos
que están en esa horquilla entre 20.000 y 80.000, que son proyectos muy bonitos y muy agradecidos, aunque también los pequeños lo son, ¿eh? Pero vaya, cuando ya notas lo que tú decías, ¿no? Que el proyecto supera las expectativas, sobre todo de moda, hay muchos que han sido muy bonitos de sacar adelante. Por ejemplo, hace poco lanzamos una zapatilla, que es una zapatilla vegana barefoot, que significa que prácticamente te da la sensación de estar pisando con tu pie el suelo. Ujú. Y funcionó súper bien ese proyecto. Se llama One Project y partiendo de una comunidad que tenían ellos de recetas veganas, lo que hicimos fue pivotar esa comunidad y plantearles el concepto de barefoot y funcionó súper bien el proyecto realmente y recaudamos más de 40.000 euros en esta campaña. Al final, te das cuenta con los años de que el enfoque es tan importante en estos proyectos, porque a veces un mismo proyecto de zapatillas, Ujú. si no lo sabes enfocar bien, aunque sea bueno el producto, y tengas unas buenas materiales, un buen vídeo de campaña, todo, no funciona igual. Tienes que enfocar muy bien y pensar en comunidad, ¿no? Es decir, a ver a qué comunidad le puede impactar y le puede interesar este producto. Qué bueno, qué bueno. Dentro de las plataformas que tú has hablado, porque las has sacado en Kickstarter, has Mm. sacado en Berkami, ¿qué tipo de plataformas existen y cuáles son un poco las diferencias? Pues depende del tipo de crowdfunding, hay diferentes tipos y diferentes bloques de plataformas, ¿no? En Ujú. recompensa, como bien decías tú, tenemos Kickstarter, que es la más grande del mundo. Está por encima de los 7.000 millones de dólares recaudados, más de 600.000 proyectos lanzados desde el año 2009. Es una bestia del crowdfunding de Mm. recompensa de Estados Unidos, etcétera. Pero luego tenemos en el bloque de las plataformas de recompensa europeas, está Berkami, que es la española, que lleva más de 54 millones de euros. También tenemos a Ulule, que es francesa, que esta lleva Ujú. 260 millones, para que nos demos un poco también cuenta del tamaño del crowdfunding en Europa, en Francia versus Sí. España, que realmente nos queda camino por recorrer. Y si pasamos al bloque de inversión, sobre todo hay que destacar a nivel europeo, porque es donde está la cuna del crowdfunding de inversión, Crowdcube y Seeders, que son dos plataformas muy importantes donde, como decíamos, salen startups y la gente invierte desde 10 euros para convertirse en parte al final el accionariado de esas empresas. Ujú. En préstamos sí que hay poco movimiento comparativamente con recompensa, pero tenemos en España a Colectual, por ejemplo, y a nivel internacional tenemos plataformas también interesantes de préstamos como Kiva, que es una plataforma de préstamos, pero a emprendedores en países en vías de desarrollo. Y Qué aquí bueno, qué tenemos, bonito. está súper bien. Y realmente tienen una ratio de morosidad súper baja. La gente recibe el dinero y se siente tan en deuda con sus prestamistas que lo Ujú. devuelven todo siempre. Y está súper curioso esta plataforma. Y Qué ya bueno. para acabar en donación tenemos Mi Grano de Arena a nivel español o GoFundMe, que es muy famosa a nivel Súper internacional. conocidas, súper Mm, conocidas, súper conocidas. Y para un emprendedor en España, ¿cuál mm. aconsejarías? Un emprendedor que busca trabajar un crowdfunding de recompensas, por ejemplo. Aquí siempre estoy yo entre Berkami y Kickstarter, porque Berkami me da la capacidad de llegar a impacto nacional de una forma relativamente cómoda y además Ujú. tiene una ventaja que es que al ser menos masiva puedes salir en la newsletter, tienes más visibilidad dentro de la plataforma, cosa que puedes sumar, pero a nivel internacional la número uno para mí siempre es Kickstarter. No solamente porque sea la que tiene una ratio de éxito mayor para el volumen que maneja, sino Ujú. también porque la calidad del filtro que hacen para aceptar proyectos es bastante alta. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes proyectos buenos ahí. Y estar acompañado de proyectos buenos también aumenta mucho la percepción de tu propio proyecto a nivel de calidad, imagen de Ujú. marca, etcétera. Ujú. Con lo cual, en este caso, si tu proyecto tiene alcance nacional, irías a un Berkami y si tiene alcance Mm. internacional, te irías a un Kickstarter, en este caso, Sí, ¿no? por regla general, a no ser que haya alguna funcionalidad de Kickstarter que no paran de desarrollar, que me incline hacia allí, porque a veces el tema, por ejemplo, de los envíos, Kickstarter lo tiene mucho mejor solucionado que el resto de plataformas, porque Ujú. tienes un desplegable, puedes Mm. ponerlo por zonas, te suma el gasto de envío a la contribución como si fuera un e-commerce. Hay Entiendo. detalles de este tipo que a veces me hacen ir para Kickstarter por un tema de herramientas también. Ujú. ¿Qué tipo de herramientas tienen estas plataformas, Valentí? De entrada, la parte que ves parece obvio, pero no lo es tanto porque han Ujú. habido desarrollo durante los años. Pero, por ejemplo, el tema de poder contribuir y que no te cobren hasta el final de la campaña. Esto es una preautenticación que un e-commerce normal no tiene. Por lo O sea, tanto, no tienes un coste fijo inicial. no. Directamente contribuyes y solo te cobran al final si solo si la campaña alcanza Ujú. o supera el objetivo. Eso Ujú. sería una funcionalidad técnica interna, pero que evidentemente todas las plataformas tienen.
Pero además de ahí, la parte que no se ve es muy importante. El panel de control, visitas a tu proyecto, fuentes de tráfico, poder linkar la plataforma con Google Analytics, con el pixel de Facebook, todo esto, cuestionarios Para para hacer el luego... tracking total. Ah, vale, vale. O sea, Exacto. no todas permiten, por ejemplo, meter el pixel de Facebook para hacer ese seguimiento de campañas. Ahora mismo de las importantes sí te diría que todas, Vale, pero hace años había muchas que no. E curioso. incluso había algunas que no te daban ni visitas ni Google Analytics. Era en plan, pues estoy trabajando a ciegas. ¿Qué pasó? Que muchos proyectos, claro, muchos emprendedores y creadores de proyectos iban a las plataformas pero no tenían ni idea de marketing, ni les importaba el marketing. Aquí cuando entran los consultores y dicen, hola, yo quiero saber cuántas visitas por día tengo en mi proyecto, es cuando Claro. muchos empiezan a desarrollar este tipo de herramientas. Qué bueno, qué bueno. Decías antes que el mercado, digamos, había diferencia con España, por ejemplo, con Francia. ¿Cómo está el mercado de crowdfunding en España y en el mundo? ¿Cuántos millones se mueven? Buah, los millones hacían un informe anual muy bueno hace años, pero hace años que dejaron de hacerlo, porque esto de las consultoras que hacen informes es un negocio bastante nefasto. Entonces, empiezan con muchas ganas, pero se van cansando, ¿no? Pero sí que te puedo dar números por plataformas, es lo que te decía. Ujú, Kickstarter, que es la top 1 a nivel internacional y de Estados Unidos, ya está por encima de los 7.000 millones. Y más o menos suma 1.000 millones al año aproximadamente. Es una ujú. salvajada, ¿eh? Es Tal muy cual, bestia Kickstarter vamos. el volumen de crecimiento que tiene. Pero luego en España tenemos a Berkami que va al entorno de 3 4 millones por año. Ahora están 54 superados. Creo que ya Ujú. está rozando los 60 incluso. Durante este año ha ido subiendo, pero está ahí. Ese es el tamaño prácticamente del total del crowdfunding de recompensa en España, porque tenemos a Berkami, que es top 1, y luego tenemos a Goteo y Lánzanos, que son relativamente pequeñas Ujú, comparativamente con ujú. Berkami. Pero como te decía, cruzando los Pirineos, tenemos a Francia que tiene dos plataformas muy fuertes. Tiene Ulule con 260 millones, si no ha llegado a 300 ya, y KissKissBankBank, que está por encima de los 170 millones. Claro, Oh, es un mercado que nos multiplica por 5 prácticamente, es una locura. tal cual. Y luego también tienes a nivel de países, players como Alemania, Italia, que no están mal a nivel de crowdfunding. Pero claro, nada comparable con Estados Unidos. Estados Unidos No, está en es otra la liga. cuna, es la Sí, cuna. Yo está en recuerdo que otra me liga. enseñaron Kickstarter allá por 2015 y me Hmm. enseñaron un proyecto de un boli que pintaba en 3D. Sí, Eh, el Three Doodle, sí, sí, brutal sí, ese proyecto, sí. $99, estuve a punto de comprármelo. Sí, Y era luego descubrí la chulo, plataforma, empecé a buscar ahí y empecé luego a cachearrear y dije, anda, si aquí puedes directamente ser un mecenas, ¿no? Ser parte total. del proyecto desde el principio. Era una parte muy, muy bonita, Sí, muy sí. bonita. Valentí, casos de, por ejemplo, hemos hablado de tus casos propios, pero ¿qué otros casos así inspiracionales puede haber de Mm. crowdfunding internacionales que puedes decir, guau, este es que esta gente lo hace brutal? Esto es súper interesante lo que preguntas porque hay una reflexión que tenemos que hacer todos, que es que el crowdfunding, igual que Internet, va penetrando por categorías, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Sector editorial, estos años atrás, creo que fue el año pasado, si no me falla la memoria, hubo un cambio, una bomba atómica en el sector, que fue Brandon Sanderson, que es un Ujú. autor muy famoso de literatura fantástica, lanzó un Kickstarter y hizo 41 millones de dólares con una campaña, ¿vale? Y 4 libros. Entonces, es como decirle a la gente, hola, sector editorial, hola, editoriales. Cualquier autor famoso puede hacer esto. Se puede montar su editorial. Es campaña de crowdfunding, contacto directo con mis fans me compran el libro, edito el libro, fuera. Y no tengo que pagarle nada a nadie. Imagínate el No, margen que no, tiene comparado con estar trabajando con una editorial, ¿no? Que te llevas un 5%. O sea, es que los márgenes otra son dimensión, bajísimos. ¿no? Los Esto márgenes pasa son un bajísimos. montón en crowdfunding y lo vamos viendo. Ha pasado con sector editorial, ha pasado con videojuegos, que es un no parar, pasa con juegos de mesa, pero luego hay otras categorías que están en desarrollo, digamos. Y esto lo vamos viendo cada año que un principal proyecto de una categoría destaca. De hecho, en tecnología, hace años, en 2012, destacó Pebble, que era un reloj inteligente que hizo más de 10 millones de dólares en su primera campaña. Y luego, en total, lanzaron 3 campañas que en suma fueron 40 millones. Y era un reloj inteligente que además lo curioso es que lo lanzaron en 2012 cuando Apple sacó Watch en 2015. O sea, se ve mucho eso, que Era como un primer smartwatch en este caso. sí, correcto. Se ve mucho que hay categorías que se adelantan a su tiempo. Puedes ver tendencias en crowdfunding de forma muy habitual. Y lo que me hace difícil de contestar es
ejemplos porque es que es tan diverso. Te puedes encontrar gente que hace magdalenas en Nueva York y que abre una tienda de magdalenas y hace un crowdfunding, a gente que hace unas gafas que te filtra la luz azul de las pantallas de ordenador, ¿no? Es una locura la cantidad de categorías y tipos de proyecto que puedes encontrar. Brutal, brutal. Sin embargo, como tú decías antes, esa cantidad de proyectos de crowdfunding, decías que la mayoría no alcanzan el objetivo, ¿no? Pues era como el 60%. Y Sí, de hecho, ni tan siquiera, yo, por ejemplo, bicheando por plataformas en España o proyectos españoles, por ejemplo, de Kickstarter, veía muchos que estaba cero, 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 mm, cero. Pero es que digo, pero lleva un mes o faltan 3 días, 4 días y veía cero. Y digo, pero esto es la mayoría, ¿no? Veía como un panel de poco recaudación en todos esos proyectos. Y luego me salía la curiosidad de qué ves en común de todos esos proyectos que fracasan, que no consiguen más que apenas 300 euros o 200 euros o 0 euros, que es al final un claro. poco la mayor tristeza que te puedas encontrar en un proyecto de crowdfunding. O no, depende de cómo lo plantees, ¿no? Pero lo que pasa con el crowdfunding es que es una vacuna contra la falta de transparencia y el mundo de apariencia en el que vivimos, ¿no? Porque esto es muy famoso, ¿no? La influencer que tiene 1 millón de seguidores y no consigue ni vender 3 camisetas, ¿no? Pues Que el hay crowdfunding casos. es eso, claro. El crowdfunding es, vale, tienes una comunidad, demuestra que puedes vender algo. Y ahí es donde empieza lo difícil. Y el principal problema es pensarse que la plataforma va a hacer algo por ti que no hace. O sea, la plataforma Kickstarter, Berkami, Ulule, Goteo, cualquiera de estas, son plataformas, herramientas, como lo es Facebook, Instagram o TikTok. Tienes tú que crear el contenido, tú que crear tu comunidad, tú que crear tu estrategia, plantear el prototipo, hacer las fotografías o el vídeo o contratar a gente que lo haga. Y todo esto es muy laborioso y hacerlo bien cuesta. Es como Mm. una campaña de lanzamiento de marketing, básicamente lo que estás haciendo en una campaña. ¿Qué ocurre? Que es diferente el enfoque que hace un grupo de pop folk de Barcelona que hace su crowdfunding, pero llevan tocando 10 años, que ya tienen un Tienen montón de algo de vídeos. comunidad, tienen, algo de comunidad Exacto, tienen. exacto. Tienen comunidad, tienen material, saben defenderse delante de una cámara porque lo han hecho. Es muy distinto ese enfoque, que son los primeros pioneros del crowdfunding, a un emprendedor emprendedora que quiere sacar una línea de camisetas. Ujú. Tienen que trabajar mucho ese lanzamiento. Y básicamente ese es el problema, que la gente lanza pensando que simplemente es cuestión de preparar 4 materiales y lanzar y comunicar mucho en redes, y no. Si no preparas el éxito, no lo tienes. Y una cosa importante que hacemos siempre con los clientes es una pre-campaña. No nos fiamos de los seguidores que tengas en Instagram, en redes sociales o incluso de la lista de correo de turno que tengas. Queremos asegurarnos que en tu comunidad hay un mínimo número de personas que están dispuestos a comprar eso que quieres lanzar. Y lo comunicamos antes de hacer la campaña. ¿Validas un poco el engagement con esa Sí, comunidad antes de lanzarlo? ¿Cómo lo sí, validas? sí. Preguntándoles. Lo que solemos hacer es una landing page y en esa Ujú. landing page captamos correos. ¿Y cuál es el gancho? Suele ser un descuento. En plan, vamos a lanzar estas gafas, pero si eres de los 100 primeros tienes un 20% de descuento. Y si no, el resto Ujú. tiene un 10%. Y validamos cuánta gente se apunta a esa lista VIP para el estreno. Es la estrategia que usamos para lo que tú decías, ¿no? Filtrar de la audiencia que tenemos cuántos clientes potenciales o interesados hay en ese volumen de comunidad. Con lo cual ahí, si bajas lo máximo posible digamos, la exigencia económica que necesitas para el triunfo y consigues sobre todo que esos primeros usuarios alimenten un poco, ¿no? Mm. Es como la discoteca vacía, ¿no? Los Sí, primeros que entran son los más difíciles y luego ya los que vayan entrando se quedan por el ambiente. Y una campaña de correcto. crowdfunding puede ser muy parecido en este caso. Correcto. Por eso las discotecas nunca te enseñan el interior. El problema es que el crowdfunding es como una discoteca con Con las todos los luces. ventanales, se ve todo lo que hay dentro, ¿no? Entonces, claro, como no tengas gente dentro, no entra nadie directamente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Valentín, la regla 30-90-100, Mm. explícala. ¿Qué es en Básicamente crowdfunding? va muy ligado a lo que decías tú ahora. Es llegar al 30% de tu objetivo en los primeros 7 días. Si logras eso, tu probabilidad de éxito es del 90%. Por eso es 30-90-100. Y es muy difícil recaudar el 30% solo de tu objetivo en 7 días, ¿eh? La gente se piensa que es fácil, pero no es así. De hecho, si vais a Kickstarter y miráis estadísticas de Kickstarter, el 80% de los proyectos que fracasan recaudan menos del 20% de su objetivo. Imaginaos, porque es muy difícil. Por eso veías tantos ceros. Porque la Ujú. gente se piensa que es fácil y no. La gente, si ve un cero, le cuesta
muchísimo más Muchísimo. contribuir. Es la Aunque discoteca el producto vacía. sea bueno. Sí, Es la sí, discoteca vacía, que ya puede ser el discotecón padre, pero está sí, vacío. No voy a ser yo aquí el único que está aquí esperando a que se llene, ¿no? Que exacto. te quedas ahí raro. Sí, sí. 30% en los primeros 7 días, esa es la Mm. clave. Es una de las claves, ¿no? Yo tengo Ujú, 20 reglas de oro, esta es la primera, porque es muy importante. Pero luego hay mil cosas, ¿no? Sobre todo, hay una cosa que a mí como consultor con los años cada vez me ha preocupado ujú. más, que es la poscampaña, ¿no? La gente se piensa que el éxito es recaudar y llegar al objetivo. ¿Y qué va? El éxito es entregar las recompensas. Y desde que tú acabas hasta que tú entregas, pasan meses y tienes que desarrollar un producto, producirlo, o un servicio, vaya, producirlo a escala y entregarlo. Y eso no es trivial. Y como te hayas equivocado en el objetivo y no hayas calculado bien los costes, Bueno, los seguro gastos que de te envío. retrasas. Los Exacto. gastos de envío. Recuerdo casos de emprendedoras, por ejemplo, con zapatillas que lo vendían a Mm, todo el mundo y contaban directamente que tuvieron un problema gordo con el tema del claro. cálculo de los gastos de envío y vamos, iban casi a pérdidas en la entrega. Esto pasa mucho. De hecho, mira, otra cosa que ocurre. Destapamos a veces las vergüenzas de emprender, ¿no? Porque ¿cuántas startups hay que no se ve lo que está pasando ahí y están palmando dinero cada día? Pero una locura de dinero, ¿no? Y dices, Ujú. ¿esto es sostenible como sociedad a nivel planetario, a todos los niveles? ¿Cómo podemos estar aguantando aquí Frankensteins que no se aguantan en base a invertir dinero ahí cuando es algo ineficiente 100%? El crowdfunding es una filosofía completamente contraria a esa. Es demuestra que puedes vender y luego ya hablaremos del resto, ¿no? Si tú vendes 100, podrás vender 1000. Pero ¿cuánta gente hay que es incapaz? Y lo que tú decías, aunque vendan 100, igual lo hacen a pérdidas. No, 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 no se trata de eso. Se trata de Mm, tener un margen de beneficio y realmente instaurarlo en tu modelo. ujú. Aparte de validarlo. Con lo cual, Mm. todo el mundo no puede hacer una campaña de crowdfunding, ¿no, Valentín? A ver, por poder se puede. ¿Qué ocurre? Mm, Yo pongo una excepción grande, que es así que te mata bastante el sentido del crowdfunding, que son las orientaciones B2B. Si tú vas a venderle a una empresa, hacer un mm. crowdfunding para que te compren los hospitales material médico no tiene demasiado sentido. Pero a la que tengas un B2C, se puede hacer un crowdfunding. De hecho, yo incluso la top 1, de hecho, de recaudación, que es una campaña de inversión que hicimos con una empresa que se llama Vitrus Biotech, con empresas que son B2B, lo que hemos hecho es, ostras, ¿te serviría que un producto tuyo, si se vende al público, eso pudieras acabarlo vendiendo a tus empresas? Y si la respuesta es sí, se puede hacer una campaña vendiendo a público final para demostrarle a tus compradores ideales que pueden comprarte el producto y al final consigues desbloquear la venta B2B. Pero tiene que pasar sí o sí por el cliente final, el crowdfunding de recompensa. Ujú. ¿Cuánto recaudó esa campaña que dices? En inversión 600.000, pero antes Wow. hicimos una de recompensa para validar este B2C. Y en esta, si no recuerdo mal, 30.000 aproximadamente. Era un producto para nutrir el cabello, digamos. No un crecepelos, pero parecido al concepto, ¿no? Siempre interesante. Siempre Siempre ves, es que interesante. al final era un proyecto ganador. Yo lo vi y dije, madre mía, esto va a funcionar. Valentín, has hablado de tema de comunidad, de tener sobre todo ese primer engagement y calcular muy bien los costes Mm, al principio para triunfar en un crowdfunding. ¿Por dónde deberías empezar antes de realizar una campaña de crowdfunding? Porque hablabas de la preventa, hablabas mm. de la precampaña. ¿Cómo es esa precampaña para tener éxito en una campaña de crowdfunding? Lo primero, fase uno o si quieres Ujú, cero, es planificar. Es decir, si yo voy a tener un objetivo de 5.000 euros y tengo una contribución media de 50, ya sé que son 100 ventas. A partir de ahí, buscaré cómo construir comunidad para llegar a esas 100 ventas. Yo lo que suelo hacer es una regla 1 a 3, que es, si me hacen falta 100 ventas, intentaré conseguir como mínimo 300 correos en precampaña. Ahí pasaríamos a fase 2 y en precampaña hacemos una landing y empezamos a generar contenido. Aquí tienes dos vías, como siempre, de pago o orgánico. ujú. Y trabajamos las dos. Y de hecho, la mayoría de mis clientes no pagan anuncios, hacemos todo orgánico. Buscamos un contenido que pueda ser interesante para el público objetivo, empezamos a crearlo y empezamos a construir base de datos. Lo bueno es que son campañas muy dirigidas y esto hace que se noten resultados y que vayas muy guiado, en el sentido de que tú comunicas para recoger correos. No es, Ujú, voy a empezar en TikTok a ver qué pasa. No, vas con un objetivo muy claro. Tengo que conseguir 300 correos. Y esto ayuda bastante. Y luego que no todo acaba en redes sociales. Hacemos redes mm. sociales, hacemos mailing, hacemos mensajería directa por WhatsApp, también hacemos eventos a veces, hacemos notas de prensa, Eventos buscamos de todas las presentación, opciones. ¿no? Como un Sí, evento de presentación. o acudimos, ¿no? Yo qué sé, si tenemos un proyecto muy friki ambientado en la cultura japonesa, pues igual nos vamos al salón del manga
y vamos hablando con gente allí, ¿no? Buscamos también, hacemos un mapeo de posibles eventos donde pueda estar la comunidad afín al proyecto que vamos a lanzar. Y esa Interesante. pre-campaña es lo que más tiempo lleva. Antes te he dicho que eran 3 meses de preparación más o menos de una campaña, de los cuales 2 puede ser pre-campaña, perfectamente. Y Wow. uno, la planificación, ¿no? La creación de materiales, del vídeo, el prototipado, etcétera. Entiendo, entiendo. Y una vez que lanzas esa campaña, ¿cuáles son un poco las mejores prácticas para impulsarla y conseguir esos ansiados mecenas? ¿Cuáles son un poco esas estrategias en esa fase? Lo primero es que parte del trabajo está hecho en pre-campaña, es decir, tú empiezas y una campaña que funciona bien, a lo mejor el día 1 tiene 30, 40, 50 ventas. Ujú. Esto es súper importante. A partir de ahí, lo que no puedes hacer nunca es frenar. Tienes que seguir comunicando, tienes que hacer lo que llamamos updates, que son actualizaciones en la campaña donde tú comunicas a tus mecenas qué está ocurriendo. Esto es muy importante porque la gente está esperando, ansiosa, lo que decías antes, ¿no? Como formas parte de un proyecto, quieres saber qué ocurre Mm. y no puedes dejar de comunicar. Uno de los principales errores es que la gente no comunica lo suficiente. Entonces, mucha gente desconfía, mucha gente a lo mejor ha contribuido y cancela su contribución. Hay que estar animando muchísimo a la comunidad. Hay mucha tasa de abandono en esto. Lo de cancelar No la hay contribución me mucha, parece curioso porque es como en el sí, e-commerce, ¿no? Que hace las sí, devoluciones, las malditas devoluciones en e-commerce. ¿En crowdfunding también exacto. ocurre eso? Ocurre. No es un porcentaje elevado si una campaña está bien gestionada, pero como cometas un error o comuniques mal o hagas algún tipo de acción no agradable para tu público, te pueden cancelar la mitad de las contribuciones o lo que sea, ¿no? Ujú. Así que hay que ir con mucho cuidado. Pero en una campaña bien Como gestionada, por ejemplo, Valentí, una mala esto práctica en pasó, ese. esto pasó en una campaña que se llamó ensalada de patatas, hubo un tiempo que había campañas de broma, ¿vale? Una fue La Estrella de la Muerte, que lanzaron en Kickstarter, que era un círculo hecho con Paint y decían que querían recaudar 2.000 millones de dólares para hacer una Estrella de la Muerte real para salvaguardar a Estados Unidos de un ataque invasor extraterrestre, ¿no? Y la campaña recaudó no sé si 2 millones, ¿no? 2 de 2.000. ¡Guau! Pero eran campañas de broma, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? A uno se le ocurrió decir, voy a hacer una ensalada de patatas. Y las recompensas eran, voy a gritar tu nombre mientras estoy pelando las patatas. Todo era de coña, ¿no? Total, que no me acuerdo la cantidad, pero pongamos que recaudó 20.000 o 30.000 euros. Una salvajada para un proyecto de broma. Pero ¿qué pasa? En medio de la campaña hizo una actualización y empezó a decir, oye, que tengo una persona en mi pueblo que hace fotografías y ha hecho una fotografía de una ensalada de patatas y la voy a subir al proyecto para que conozcáis su trabajo. Y la gente le empezó a decir, pero ¿cómo? Esto no era una campaña de broma. ¿Qué haces ahora promocionando a tu compañera que hace fotos? Y empezaron a cancelar, pam, 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 porque se enfadaron en el sentido de, yo participaba de esto porque era una broma manifiesta, pero Mm. si tú me vendes a tu amiga fotógrafa o a tu amigo que hace vídeos, no quiero saber nada de esta campaña, era una broma. Y empezaron a cancelar. Y esto nos enseñó que, cuidado, tienes la confianza de la gente mientras no se demuestra lo contrario, ¿no? Como te equivoques en algo, puedes tener problemas. Hay que ser poco hábil para recaudar 30.000 euros con una ensalada de patatas, que tienes 30.000 euros en tu cartera Mm. y la mandas al garete por a broma de voy a Sí, recomendar a un amiguete. sí, sí, es curioso, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que estaba en modo broma y mira, fue haciendo hasta que estiró demasiado la cuerda, ¿no? Se acabó rompiendo. Mm, Valentí, esos 30 40 mecenas del primer día está fenomenal, pero cuando no consigues esos mecenas o llegas a uno o dos, es mejor pasar la campaña. Porque ya un poco es como eso de que el primer. Esto me recuerda un poco como las promociones de los. Yo trabajaba mucho en medios de comunicación también, en la parte de mm, medios, estuve en Grupo Prisa, estuve en Unidad qué bueno. Editorial y llevaba la parte de promociones. Y me Ujú. acuerdo que cuando empezaba mal la campaña, mal acababa en este caso. Entonces era Suele pasar, como. ¿eh? Suele pasar esto que No acabas de hay decir. forma de remontarlo. Suele pasar lo que dices, pero yo incluso en casos en los cuales no se llega al objetivo o te quedas Mm, lejos, saco conclusiones buenas de la campaña, porque si tú sigues comunicando, al final vas a tener impactos, la gente ujú, va a comentarte, a lo mejor consigues en toda la campaña 30 personas, pero esas 30 personas suelen ser personas que si luego lanzas otra vez la campaña al cabo de unos meses con un planteamiento mejor, te contribuyen. Esto ha ujú. pasado, en una micro brand de relojes nos pasó, que la primera campaña no llegamos y la segunda que relanzamos, los 70 que habían contribuido en la primera contribuyeron en la segunda, casi no falló ninguno. Ujú. Y esto es sintomático. Significa que la gente, en el fondo, cuando una campaña fracasa, no es que no les guste el producto, es que simplemente el objetivo era demasiado alto, o no estaba bien comunicado, o ha fallado algún tipo de herramienta de las que has usado.
Ujú. Pero yo soy bastante partidario de seguir trabajando a pesar de que lo veas, como tú bien dices, complicado Negro, llegar al total. objetivo. Sí. Ujú, entiendo, todo seguir. ¿Qué hablabas de que al principio tú esto de mandar una campaña crowdfunding no tiene como un mínimo, ¿no? Un fijo. Y que sobre todo que el tema de las campañas muchas veces son orgánicas a la hora de conseguir Mm. esas campañas de preventa, ¿no? Esa preparación, ese teaser, por así decirlo, para trabajar la landing page y construir un poco ese tipo de leads que necesitas. ¿Costes que necesita asumir un emprendedor entonces en este caso para conseguir una campaña para hacer una campaña de crowdfunding o liquidar, digamos, después una campaña de crowdfunding? ¿Cuáles son un poco los costes, un poco el escalado? Si vamos a campañas sin ads, es decir, Ujú, con orgánico, hay cosas que difícilmente te puedes escapar, ¿no? Tienes la consultoría de crowdfunding, que es una opción bastante importante. ujú, Tienes el vídeo de campaña, que o lo ujú, haces tú o lo hace un profesional, que pueden ser 2.000 euros, 3.000 euros, depende del ujú. profesional. Y tienes la parte de diseño gráfico y fotografía, que esto, sobre todo cuando es producto, es muy importante. Y cuando es servicio, tienes que hacer algún tipo de demo del servicio, Claro. porque si no la gente no participa. Y todo esto, que incluiría también la fase de prototipado, son costes que tienes que asumir. La cantidad, aproximadamente la cosa oscila, depende de si lo haces todo o parte lo haces tú, entre unos 2.000 y 4.000 euros. La idea Ujú, es que con esa cantidad puedas llegar a recaudar 10.000 de promedio, ¿no? Por ejemplo, la cartera mía de clientes, que son ya 370, el promedio son 25.000 euros por campaña. ujú, Evidentemente hay campañas de 80.000 o de 100.000 y campañas de 10.000, ¿vale? Pero lo ujú. normal no es quedarse en 1.000 o 2.000. Esto también hay que entenderlo, que es que cuanto más, y esto pasa igual en marketing, cuanto más inviertes, si lo haces bien, Sí. más capacidad de facturación tienes. Dicho esto, luego tienes la otra vía, que es la vía de los anuncios, que aquí entras en otra liga de decir, vale, ¿cuánto invierto y cuánto recojo de la inversión que hago en anuncios? Porque al final, si yo estoy invirtiendo 1 euro y por cada euro que invierto gano 10, bien hecho. Si invierto 1 euro y Súmale. gano medio euro, mal. Y esto Ujú. pasa a veces. Hay muchas campañas de crowdfunding que recaudan mucho, pero están facturando. A eso lo tienes que restar producir el bien, enviar el bien, las comisiones, los impuestos y lo que se ha empalmado en anuncios. Y a lo mejor estamos hablando de que una campaña que ha recaudado 100.000, pues ha estado gastando 150.000. Y esto no Mal somos negocio. conscientes, claro, no somos conscientes, pero hay muchas campañas que siguen enfrascados en usar el crowdfunding como si estuviéramos en el siglo XX, ¿no? Y para mí no es lo eficiente. Eso sí, cuando una campaña llega rápido al objetivo y ves que la inercia es buena, ahí yo soy partidario de probar anuncios, porque así verás si multiplicas o no. Y en base a eso decides si seguir con la campaña de H o no. Pero mucha gente llega al 100%, digamos, con esteroides, ¿no? Y luego tienes un Sí. problema también. Dejas de entrenar y ¡pam! Todo para abajo, ¿no? Hay que ir con cuidado. Con lo cual, Valentín, la hoja de ruta un poco de todo lo que has comentado para, por ejemplo, una marca que quiera, Mm. que venda online y quiere validar un poco su idea de negocio, su producto, mediante una campaña de crowdfunding, la hoja de ruta sería preparar un poco esa preventa, esa pre-campaña, juntar todos los leads posibles, trabajar muy bien la landing page, trabajar muy bien el tema de materiales, los vídeos, los productos, trabajar eso como unos 2 meses. Y luego, durante las campañas más o menos de crowdfunding, ¿cuánto duran? ¿Un mes? ¿45 días? Sí, 30-40 días, correcto. Con lo cual el día B, el día de lanzamiento, Mm. se puede considerar el día más importante, ¿no? En este caso. Sí. Sí, sin duda. El Ujú. primer día es súper importante. Sí que es cierto que la primera semana es estratégica, pero el primer día es básico estar ahí. No puedes estrenar la campaña e irte a tomar un café, ¿no? Tienes que estar muy puesto esas primeras 24 horas. Y Ujú. luego también hay que seguir. Es una maratón. Tienes 40 días y cada día tienes que estar comunicando, haciendo actualizaciones, moviendo la campaña por diferentes medios, contactando con influencers, que no hemos hablado. El influencer marketing también lo usamos. Usamos Ah, todo lo que se usa a nivel de marketing, ujú, excepto quizás el SEO, al menos no nos da tiempo que el SEO sea eficiente o funcional ujú. en 2-3 meses. Pero yo he tenido campañas que hemos estado preparando durante años. Depende del proyecto. Hay proyectos en los cuales el SEO sí que puede ser importante. Años para hacer una campaña de crowdfunding. Sí, la del videojuego tardamos 3 años antes de lanzarlo. Wow, wow, qué bueno, qué bueno. ¿Por qué? Porque hay proyectos que hasta que acabas el prototipo, claro, tardas mucho tiempo. Porque lo que no te permite, Kickstarter no te lo permite ya, y no es aconsejable en ningún caso, es lanzar una campaña sin prototipar. Ujú. Porque el factor riesgo es muy alto. Si tú no sabes cómo hacer aquello que dices que vas a hacer, uff, aunque lo vendas muy bien, si no es funcional, si no es un prototipo real, tienes un riesgo enorme de que luego no puedas hacerlo real con el dinero que has recaudado.
Con lo cual, prototipo antes de empezar la campaña sí o sí, Sí, y después buscar esas acciones, ¿no? Esas acciones, microacciones de marketing, tanto internas como sí, externas, para poder sobre todo impulsar y llegar al objetivo. Y además intentar capacitar digamos, el dinero, ¿no? ujú, El aporte económico que necesitas lo más, digamos, ajustado posible para que, digamos, que el éxito llame al éxito, ¿no? Que digamos que cuando correcto. esté 100%, pues se pueda sumar y multiplicar por 6 la inversión inicial. Lo del tema de las recompensas, que se van Mm. utilizando un poco, de ampliar un poco la gama de recompensas, también es importante, ¿no? En este caso, Valentí. Sí, las recompensas al final no dejan de ser bloques de oferta que tú haces, ¿no? De lanzamiento. Ujú. Entonces, una recompensa puede ser una camiseta ilustrada con motivos de cultura japonesa, tatuajes japoneses, que es real, esto es una campaña real, con el 30% de descuento. Hay 100 unidades. Luego otro bloque es lo mismo, pero con un 20% de descuento y hay 75 unidades. Y un tercer bloque es lo mismo con un 10% de descuento mientras dure la campaña. Tienes 30 a 40 días, ¿no? Serían como 3 recompensas para que la gente pueda adquirir esa oferta de lanzamiento, Ujú, que es lo que hay detrás de ahí. ujú. Ahora, cuidado, no hagamos ofertas de derribo, porque entonces nos cargamos el marketing mix, ¿no? Si tú validas la venta de una camisa a 50, pero en realidad tu precio ideal son 100, no te sirve de mucho la validación. Entonces yo como No. mucho hago ofertas de 30% e intento que esas se agoten rápido para pasar al 20 o al 10 Del 30%, el mismo producto de descuento. pasando, o sea, cada vez que, o sea, la validación es que tienes, por ejemplo, 100 tickets de una camiseta 50, 40 de 60 y 100 de 70, ¿no? Esto Por sería un ejemplo ejemplo, de un escalado, vale, entiendo. sí. Y luego, ¿qué herramientas, hablabas de herramientas internas, qué herramientas externas tienes para poder sobre todo ayudar? Igual que en Amazon tienes un montón de herramientas tipo Helium Mm, o otras, o en e-commerce tienes 50.000 plugins. ¿Qué herramientas para específicas de crowdfunding tienes para poder sobre todo, lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, analítica o traquear bien los proyectos? Tienes la herramienta de Suite de Google, es decir, todo lo que es Analytics de Google lo puedes usar para mejorar la Ujú, profundidad de analítica de datos. Tienes la parte de Pixel de Facebook para la parte que hagas de meta a nivel de anuncios. Tienes también herramientas independientes como Kickbooster, que te permite hacer referidos por crowdfunding, ujú. aunque luego puedes aplicarlo también con otras herramientas que existen, pero bueno, esta está muy enfocada a hacerlo con Kickstarter y te Muy bueno. permite, por ejemplo, ver si una persona te trae ventas, pues poderla premiar luego con una parte de lo recaudado a esa persona que te ha aportado una parte de la facturación. Ujú, Tienes también herramientas de logística para poscampaña. Empresas que lo que hacen es encargarse de los cuestionarios, de la parte de envíos, te buscan los mejores dealers o los mejores proveedores de envíos en diferentes partes del mundo. Tienes herramientas al final, sobre todo para la fase de poscampaña y para ujú. la fase analítica. La precampaña solemos hacerlo siempre con WordPress, es decir, todo lo que es página La landing, landing page. exacto. Trabajamos mucho con WordPress, pero aún así las plataformas están trabajando en ello y hay muchas que ya te ofrecen crear una landing dentro de la propia plataforma. Esto iremos viendo los próximos años porque yo creo que irán atajando muchas partes de herramientas que hay en pre-campaña y en post-campaña las plataformas para complementar un poco su servicio y hacerlo más rico. Ujú, qué bueno. Y ya por último, última pregunta, Valentí, ¿qué trae el crowdfunding 2024? ¿Qué novedades así de nivel ¡Wow! de herramientas o de cosas o de tendencias? La IA está entrando con fuerza, es decir, Kickstarter ya ha hecho un comunicado de todo lo que se puede usar con inteligencia artificial dentro de la plataforma y mientras tú expliques el producto real y lo muestres, tú puedes usar IA para cualquier cosa, es decir, puedes usar IA para el diseño gráfico, para hacer tu vídeo. Lo único obligatorio que te dicen es, sí, pero tu producto o servicio, lo que vendes, tiene que ser real y tienes que mostrarlo de forma real, pero para todo lo otro no hay ningún problema. Puedes usar ChatGPT para que te haga las recompensas y luego las corriges. O para el texto de la campaña. Todo esto Ujú. ahora mismo ya se puede. Imagínate lo que puede pasar cuando Kickstarter lo integre dentro de su editor, que esto va a pasar. Eso va a pasar a lo mejor el año que viene o a lo mejor el otro. Entonces lo vamos a tener directamente en el panel de control. Cuando vayas a crear tu campaña, podrás generar un texto con 4 o 5 variables que le pondrás tipo prompt. Y esto va a Qué bueno, ocurrir seguro. qué A bueno. partir de ahí, está muy fuerte el crowdfunding recurrente, el crowdfunding de Patreon, que es un crowdfunding en el cual tú recaudas cada mes o cada semana o cada vez que publicas un contenido. Está Ujú. muy pensado para youtubers, podcasters.
creas tu comunidad y es una parte de pago. Generas contenido de pago y la gente te paga para que tú llegues a ciertos objetivos de recaudación. Y esto va a seguir desarrollándose seguro un montón. De hecho, el canal unirse o el botón unirse a YouTube nació como respuesta a Patreon, que es una plataforma de crowdfunding. Así que es algo que está bastante fuerte este año. Y ya veremos también qué pasa con grandes marcas, porque cada vez hay más grandes marcas que hacen crowdfunding. Ya está Lego, está Mattel, está Hasbro, está Xiaomi. Lo Hay un del montón Lego de es marcas. brutal. Lo Sí, del Lego Lego es es increíble. espectacular. Lego es una pasada. Tanto en crowdsourcing, que es vamos a hacer que nuestra comunidad nos dé ideas de Lego, como en crowdfunding, ¿no? Que es de estas ideas, cuáles sacamos por crowdfunding y lo vendemos. Y esto es una tendencia que se va cada vez a instaurar más. Y espérate que no pase lo que pasó con Brandon Sanderson, que alguna categoría de estas grandes pues cambie todo radicalmente porque una gran personalidad de esa categoría decide hacer una campaña de crowdfunding, que esto puede ocurrir, ¿no? Me gustaría ver qué pasaría con Ken Follett, por ejemplo, Por que es uno de mis ejemplo, actores preferidos. pues oye, no está de más pensarlo, porque una vez lo hace Brandon Sanderson, puede venirse cualquiera a hacerlo. Mm, Y que van a ver mucho dinero, porque van a decir, todo lo que me ahorro yo en comisiones, haciéndolo así y montando mi propia editorial, mm. porque al final los grandes acaban haciendo eso, ¿no? Y pasa lo mismo en el sector de la música. Metallica tiene su propia productora de discos. Porque al final dicen, sí, no voy a estar pagando el 90% de lo que gano a gente que está gestionando. Les ficho yo y me llevo la mitad. Y esto está ocurriendo. Y eso es una vía importante de desarrollo de crowdfunding, que al final lo que hace es desintermediar y poner en contacto directo a los creadores con los seguidores. Ujú. Algo muy similar a cuando te montas tu propio e-commerce. Sí, Valentí, un placer. ¿Dónde te pueden encontrar, igualmente. Valentí Aconcia? Pues en banaco.com, con V2Cs, VANACCO, y ahí encontráis todo mi universo metido ahí en la Muy web. bien. Redes sociales también. También, todo es Bueno, Banaco, sí. todo Banaco. Bueno, en LinkedIn, Valentía Concia, lo encontráis Sí, fácilmente. Y el resto de redes sociales, meteros dentro de Banaco para encontrar a Valentí y seguir aprendiendo de crowdfunding, que la verdad que tiene una plataforma fantástica. Valentí, se me ha hecho muy corto hablar contigo a hoy mí sobre también. crowdfunding. Muy agradable la charla. Y nada, un placer enorme, de verdad. Gracias. Lo mismo digo, que seguiremos viendo cómo vas avanzando con nuevos proyectos y sobre todo que sigas ayudando a emprendedores a cumplir pequeñitos sueños ahí, pequeños proyectos, que mola además ver cómo proyectos así rompedores o disruptivos o más frikis van consiguiendo financiación, que es una cosa bastante bonita. Un placer, Totalmente. Valentí, cuídate mucho Igualmente, y nos vemos muy cerca, cuídate mucho. Un abrazo. gracias. Hasta luego. Adiós. Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Valentía Concia, con una masterclass sobre lo que tienes que tener en cuenta para montar con éxito una campaña de crowdfunding. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y quieres montar una tienda online o hacerla crecer, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast donde lo estés escuchando, yo como siempre muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.